Magnífico fue la primera palabra que me vino a la cabeza cuando vi este preamplificador de Sony, el TAE 8450. Este equipo cuenta ya con 48 años, ronda el medio siglo. Y la verdad que esta unidad se encuentra impoluta. En la cámara y con la luz que tengo aquí no se aprecia el color champán claro que tiene el frontal de aluminio. Junto con los laterales de madera y las chapas en negro hacen del conjunto un equipo muy bonito, por lo menos para mi gusto. Como podréis ver, lo que más destaca en el equipo, o lo que me parece que más destaca en el equipo, es el medidor de programas de pico. Con tecnología óptica, el primer equipo doméstico que incorporaba ese tipo de tecnología, quedaba reservada para equipos profesionales. Puede indicar picos con resolución de hasta 1 milisegundo. Y aquí Sony pues volvió a innovar y a los equipos domésticos llevó algo nuevo, como fue la tecnología óptica para poder medir el programa de pico de la música. En el otro extremo destaca el potenciómetro de volumen en pasos de 2 decibelios. Todo es metálico excepto los botones negros que veis, que son de plástico duro. En el frontal contamos con esta hendidura donde se desarrollan todos los controles que vamos a ver a continuación. El típico control de modo para invertir los canales, sumar los canales, etc. Balance, selectores de entrada, y tiene una posición, esta de aquí, que pone micrófono. Tiene entrada de micrófono estéreo. Lo que hace el equipo en esta posición es la señal del micrófono indicárnosla en el indicador de programas de pico. De esta forma podemos situar el micrófono delante de nuestro sistema acústico y ver la respuesta que está dando en tiempo real en el indicador. Una entrada auxiliar. Bueno, y esta parte desarrolla principalmente todo lo que es el control de tono. Tenemos control de tono agudos y graves para cada canal, derecho e izquierdo, en pasos de 2 decibelios que giran en torno a una frecuencia, pero esa frecuencia la podemos rotar con estos conmutadores, tanto para el control de agudo como para el control de grave. Podemos anular toda la sección de tonos, y aquí tenemos un control que pone presencia. Independientemente de que tengamos este botón activado o desactivado, es decir, que el control de tono esté activo o la señal haga un bypass y no pase por el control de tono, si pulsamos aquí actúa un filtro que realza las voces, sobre todo las voces femeninas. Es muy agradable escuchar música de voces femeninas con este filtro pulsado. Tenemos dos filtros, un filtro subsónico y un filtro para las frecuencias altas. El filtro subsónico lo podemos activar o desactivar con estos pulsadores. Tenemos dos frecuencias para el filtro subsónico, 10 hercios y 40 hercios, y para el filtro de frecuencias altas 9 kHz o 20 kHz. Esto se utiliza, por ejemplo, para cuando utilicemos tocadiscos o grabadoras, que los motores pueden producir ruido subsónico que, bueno, en cierta forma pueden modularse y causar distorsión por intermodulación. Entonces es conveniente utilizar este tipo de filtros subsónicos. Bueno, también es importante porque este tipo de distorsiones por intermodulación puede quemar nuestro altavoz de graves. Y el de la frecuencia alta, bueno, elimina ruidos de alta frecuencia, como por ejemplo interferencias de FM, fuga en polarizaciones de los cassettes, y por supuesto protege nuestros tweeters. Cuando utilizamos el tocadiscos es interesante activar el filtro subsónico, y en ciertas ocasiones también es interesante activar el filtro de frecuencias altas. Eso con respecto a los filtros. Y con respecto a esta sección intermedia que hay entre los dos controles de tono, tenemos el selector de modo de funcionamiento del indicador. Tiene 3 modos de funcionamiento: modo búmetro, que nos muestra un promedio, modo pico con una velocidad de hasta 1 milisegundo, y el modo de retención, que bueno, retiene los picos durante un tiempo. La salida de auriculares, el volumen del auricular, pero este botón también tiene una doble función, que si tiramos hacia afuera aumentamos en 20 decibelios la sensibilidad del indicador de picos. El equipo viene muy completo y la verdad es que es un preamplificador de muy buena calidad, una joyita electrónica de aquella época. Vamos a echar un vistazo por detrás. Aquí tenéis la pared trasera y vamos a comentar algunos aspectos. 2 salidas para tapa de potencia, pero bueno, ya comenté en un vídeo anterior que realmente es la misma, pero están puenteadas. Un bucle para conectar, por ejemplo, un ecualizador. 2 bucles de grabación y reproducción de cintas cassette, y por aquí tenemos 3 entradas de línea, bueno, realmente radio y 2 auxiliares, y 2 entradas de fono. La de fono 2 podemos cambiar la impedancia de entrada para adaptarla a la cápsula que utilicemos, y aparte tenemos también 2 conmutadores de sensibilidad de 1,5 milivoltios y de 4,5 milivoltios, uno para cada entrada de fono. Las entradas cassette, las 2 entradas auxiliares y la entrada de radio, todas llevan un potenciómetro para ajustar el nivel de la señal de entrada al preamplificador y poder equilibrar todas las fuentes. De esta forma, todas las fuentes del preamplificador, cuando conmutemos de una a otra, nos darán el mismo nivel de señal. Pues para tener 50 años también está bastante bien la parte trasera de este maravilloso Sony. Bueno, si lo giro podréis ver el frontal de madera que tiene. La verdad que es precioso, queda muy bien con la chapa negra y con el frontal que hemos visto antes. La verdad es que un equipo maravilloso. Bueno, vamos entonces a pasar a ver el interior de este fabuloso preamplificador.
Venga, vamos allá. Bueno, aquí estáis viendo el interior de esta joyita del año 75. Bueno, lo primero que me ha sorprendido cuando he visto este equipo es, primero, que lleva todos los módulos extraíbles. ¿Veis todas las tarjetas? Bueno, estos son los diferentes bloques, las diferentes etapas que conforman el preamplificador y son fácilmente extraíbles. Antes de poder quitar cualquiera de estos módulos, hay que quitar dos chapas, una que lleva en esta zona y otra aquí, y ya fácilmente puedo extraer los módulos y proceder al recap, que es lo que le estoy haciendo a este equipo, y al mantenimiento o reparación de cualquier avería que pueda tener el equipo. Se distinguen cada una de las tarjetas que lo conforma y queda todo perfectamente ordenado y estructurado. Estas tarjetas encajan en unos conectores y por la parte trasera del equipo, si quitamos la parte trasera, lo que vemos es la conexión entre los diferentes módulos. La verdad es que tenéis que pensar que esto se hizo en el año 1975 y la ejecución es exquisita, como estáis viendo. Cada tarjeta contiene un módulo independiente que ejecuta la función correspondiente. La mitad del equipo desarrolla lo que es la alimentación e implementa el indicador del programa de pico, y la otra mitad del equipo pues implementa la electrónica del preamplificador. Bueno, realmente Sony en este equipo hizo una verdadera obra de arte dentro de lo que es el diseño electrónico. Como ahora vamos a ver, vamos a ir comprobando cada una de las tarjetas del equipo. A mí lo que me impresiona de este equipo es esta sección de aquí, esto que estáis viendo aquí. Es un medidor de programa de pico óptico. En vez de tener el indicador mecánico, la típica aguja esta que se mueve según el programa de la música, o bien los diodos LED, Sony innovó e implementó en este equipo un sistema de medición de programa de pico óptico que por aquellos entonces solamente se incorporaban en consolas profesionales, en estudios de grabación profesionales. Este fue el primer equipo que incorporó este sistema de medición, digamos, para uso doméstico. La verdad es que otra gran innovación de esta empresa para aquella época, que evidentemente hacía de Sony pues uno de los más grandes también dentro del audio. Una lámpara genera una luz, ese haz de luz se concentra y se dirige hacia unos espejos que se mueven a través de unos pequeños electroimanes. La señal de audio controla esos electroimanes con el consiguiente movimiento y desplazamiento del haz de luz. Eso en principio parece fácil, pero hacerlo para que nos indique los niveles de pico de la señal de audio es bastante complejo. Una de estas tarjetas que estáis viendo aquí, en concreto esta de aquí, está dedicada al control de los servomecanismos magnéticos que incorpora este dispositivo. Ya digo que esto solamente se implementaba por aquella época en equipos profesionales de estudios de grabación, nada en uso doméstico. Otra gran innovación por parte de Sony. Espectacular el sistema óptico de medidor de programa de pico. La verdad es que a mí me ha encantado. Al final Sony consigue, en el indicador que tenemos aquí en el frontal, consigue mostrar pues un programa de picos donde realmente nos va a ayudar para monitorear transitorios, cuya función era poder utilizarlo en los procesos de grabación y bueno, y también tener monitoreado en todo momento el nivel de señal que le entregamos a la etapa amplificadora, a la etapa de potencia, para nunca alcanzar valores de saturación. Se ve perfectamente la dinámica y el programa de pico de nuestra música. Aparte tiene 3 modos de funcionamiento, como ya he comentado antes, y es perfecto para monitorear transitorios, para monitorear niveles promedio con los cuales podamos balancear canales o niveles de mezcla o niveles de grabación. Una auténtica maravilla. Recordad que este equipo, que parece nuevo, que parece un equipo de hoy en día, tiene 50 años. Una pasada. Bien, el circuito tan complejo necesario para gestionar el medidor de programa de pico. Aquí estáis viendo todo el circuito electrónico necesario para controlar el indicador. Para que veáis qué maravilla de ubicación de componentes. Esto tiene 50 años. Transistores específicos creados por Sony. Estos son pares diferenciales creados por Sony. Pues aquí ya podéis observar que yo ya he comenzado a hacer el recap de los condensadores, puesto que esto es un equipo que merece que se le haga un recap. Mirad qué maravilla. Por supuesto, las partes más sensibles vienen apantalladas para no introducir ruido electromagnético en el resto de circuitos. Pero mirad qué pasada. Este es el circuito encargado de gestionar el medidor de programa de pico. Vamos a insertar en su lugar con mucho cuidado. Estos equipos vintage hay que tratarlos con mucho cariño, mucho cuidado en el proceso de recap, hay que hacerlo con paciencia. Estos no son equipos para ir con prisa, estos son equipos para mimarlos y hacer las cosas con tranquilidad, paciencia y con todo el cariño y mimo del mundo. Las voy a volver a insertar en su sitio. Bien. Bueno, las otras placas os comento. Esta placa de aquí es el amplificador de auriculares y preamplificador de micrófono. Como ya he comentado en la introducción, contamos con entrada de micrófono. Aquí no he actuado todavía, estos son los condensadores originales y tengo que seguir con mi trabajo de restauración y recap de este fabuloso equipo.
circuitos integrados fabricados por el mismo fabricante. Una ventaja de ser un gigante electrónico, que tú diseñas tus circuitos integrados y los puedes fabricar e implementar en tus equipos. Recordad que aquí dentro tenemos cientos y cientos de componentes electrónicos. Bueno, y si vemos las otras tarjetas, esa que tenéis al fondo y esta de aquí se encargan de las cápsulas fonocaptoras. Eso es un amplificador y esta es la tarjeta ecualizadora. La extraigo con cuidado la etapa de ecualización de la cápsula fonocaptora. Esta tarjeta, junto con esta que está aquí, es la sección de fono, un preamplificador de fono bastante trabajado. Aquí Sony lo que hace es implementa dos etapas de amplificación. La primera etapa trabaja con las frecuencias hasta 1 kHz, ahí sí implementa una alta realimentación negativa, y la segunda etapa trabaja con las frecuencias superiores a 1 kHz y ahí implementa una red de ecualización RC. En su conjunto consigue una respuesta muy lineal. Mirad la cantidad de transistores que implementa. Bueno, si nos paramos a mirar por ejemplo los transistores FET que implementa este módulo de ecualización, vemos que por ejemplo aquí se puede ver el 2SK43. Solamente hay que mirar la hoja de características de este transistor, que todavía se encuentra por internet, para darse cuenta que son transistores con una alta transconductancia y específicos para audio con unos niveles ultra bajos de ruido. Transistores que Sony fabricaba específicamente para sus equipos de alta gama. Mira qué sección de preamplificador de fono. Bueno, yo no soy amante de los discos, no soy entendido de discos, pero por lo que he podido leer sobre este preamplificador de fono son todo bondades y que tiene un grandísimo preamplificador de fono, sobre todo también al incorporar el amplificador previo a la etapa de ecualización, que nos permite conexión directa de cápsula a la entrada del ecualizador, eliminando condensadores de acoplo, con lo que se presenta una impedancia constante en todo el rango operativo. Por consiguiente, evitamos la degradación de la respuesta en frecuencia de la cápsula. Sobre el papel es un preamplificador perfecto. Bueno, pues ya quedaría a merced de los gustos de cada audiófilo o amante de la música. Voy a insertar esta tarjeta con mucho cuidado en su lugar y extraemos la siguiente tarjeta. Bueno, voy a extraer la última tarjeta para verla. Es la parte preamplificadora en sí del equipo y de control de tono. Mirad qué filosofía tiene Sony a la hora de diseñar sus circuitos. Por supuesto, todo transistores de ultra bajo ruido, específicos de audio, persiguiendo en cada etapa alcanzar las máximas especificaciones, linealidad y mínima distorsión. La verdad es que este equipo está en unas condiciones maravillosas, magníficas. La verdad es que el dueño es un afortunado. Esto es muy difícil de conseguir y menos en estas condiciones, y si se encuentra pues ya sabéis que hay que preparar pues una cantidad de dinero considerable. Bueno, a este amplificador plano del equipo yo ya le he ido cambiando los condensadores electrolíticos. Y bueno, y ya por último destacable la tarjeta de alimentación, donde se implementa la fuente de alimentación. Aún todavía no he entrado a hacer el recap. Mirad los transistores de potencia que utiliza y cómo van colocados y adosados a estos pequeños radiadores. La verdad es que es una auténtica maravilla. Bueno, ya solamente queda despedirme de este homenaje que le he hecho al 8450. Bueno, digo de homenaje porque está a punto de cumplir 50 años, medio siglo ya desde que los ingenieros pues pensaron, diseñaron y calcularon y por supuesto fabricaron y pusieron a la venta esta joyita de la electrónica analógica y vintage. En el canal seguiré analizando equipos vintage y también equipos actuales, para que así vosotros podáis sacar vuestras conclusiones entre el audio vintage y el audio actual. Bueno, y por supuesto tener en cuenta que seguiré intentando ser lo más objetivo posible, porque yo soy un amante de la ciencia, me fascina la electrónica y los equipos de audio. Todas las ciencias pues se basan en las matemáticas y en los datos objetivos, así que yo me debo a ello y siempre que haga un vídeo tener en cuenta que seré lo más objetivo posible. Bueno, pues nada, por lo dicho me despido, hasta el próximo vídeo, gracias por estar ahí y nos escuchamos o nos vemos en el siguiente.